Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y como nos dice el Papa Francisco, pues también reflexionamos en la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y también el día de hoy vamos a tener lo que llamamos el ABCD, que son las caridades del arzobispo. Vamos a empezar por el Evangelio, porque el Evangelio que nos trae Marcos claramente nos pone en un punto en el cual hay una separación. Nos dice claramente después de que arrestaron a Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista va a tener que retirarse del escenario para que Jesús entre en su ministerio. ¿Y por qué lo retira? ¿Por qué arrestan a Juan el Bautista? Recordemos que Juan el Bautista, su mensaje era de todo el más grande de los profetas. Él anunciaba la venida de Jesús. Él era el heraldo que anunciaba, enderecen sus caminos, para que el Señor, porque el Señor ya llega. Y entonces, llegó Jesús, pero también él denunciaba las cosas malas. ¿Y qué es lo que denunció? Denunció que el rey Herodes era un rey inmoral. ¿Por qué? Porque se estaba casando con la esposa de su hermano, Entonces aquí el problema es que cuando fue arrestado por esto, porque le estaba incomodando a Herodes esta crítica abierta que hacía el profeta. Y entonces sabemos nosotros que cuando hubo un baile, el rey tomó más de la cuenta, y su esposa, que era Herodías, si no me acuerdo más, ella, pues su hija empezó a bailar, a danzar, y el rey estuvo encantado de la danza, y como estaba pues con medio por ahí, ya casi sin sentido, compromete su palabra y dice: te daré hasta la mitad de mi reino, pida todo lo que quieras. Y entonces la hija corrió ante la madre y le preguntó: ¿qué es lo que le pido? Y ella pidió que te traigan la cabeza del Bautista en un plato. Y es así como decapitan a Juan el Bautista. Herodes no quería darle muerte porque sabía que era un profeta, sabía que venía de Dios, pero él había comprometido su palabra y entonces estaban todos los invitados. A él le importaba más las cosas mundanas, el respeto que le tenían que tener a él, porque era un rey cruel y despiadado, que había matado a sus hijos, a su esposa y a cuanto se le interviniera en el camino para su reino, Entonces vemos que Jesús aparece ya en el escenario, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que hace Jesús cuando empieza su ministerio? Proclamando el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el Evangelio de Dios? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, nos dice que el reino de Dios está a la mano, ¿verdad? Es lo que nos dice el Señor. Pero hay una condición clara para que ese reino de Dios pueda entrar en manifestarse en nuestro ser. ¿Y cuál es la cosa más clara que tenemos que tener? Es que nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento y la conversión? Que son dos pasos, para poder acercarnos al Señor. El arrepentimiento significa primero ver que tenemos un pecado, y que de ese pecado nos tenemos que arrepentir, porque ese pecado es el que me separa de Dios. Si yo no me arrepiento del pecado que me separa de Dios, yo no puedo estar con Dios, porque mi corazón sigue con todo lo que trae el pecado, que es la muerte y la oscuridad. Entonces yo tengo que renunciar a mi pecado, tengo que pedir perdón a mi pecado, y en ese momento yo tengo que cambiar de vida. Es decir, no puedo continuar viviendo como vivía con el pecado. No, tengo que cambiar de vida. Por eso el Señor claramente: arrepiéntate y conviértanse, y crean en el Evangelio. Si recuerdan ese mensaje es el que damos nosotros cuando imponemos las cenizas, ¿verdad? Que es en el día del miércoles santo, decimos, arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. Y es justamente el mensaje que el Señor nos trae. Cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, la primera manifestación del reino de los cielos se hace en nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos a ser templos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros sabemos que la Trinidad es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, es el Padre quien habita en nosotros es el Hijo quien habita en nosotros y es el Espíritu Santo
Santo quien habita en nosotros. Y entonces en ese momento nosotros podemos compartir ese reino de los cielos con los otros y podemos hacer presente ese reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos que Jesús vino a inaugurar? Es el reino de amor, es el reino de justicia, es el reino de la compasión, de la misericordia, es el reino del querer por el otro y de preocuparse por el otro, es el reino de perdonar, es el reino de que se manifiesta ya en nuestros corazones haciendo el bien por cada uno de nuestros hermanos. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos convertirnos, que se produce a través de la escucha de la palabra de Dios y seguir esa palabra de Dios que nos va alimentando y nos va guiando para decir cómo nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo en cada momento de nuestra vida. Por eso lo más importante es convertirse y creer en el Evangelio. Y cuando yo digo hablar en el Evangelio, tenemos que leer la palabra de Dios, porque ¿cómo yo voy a saber qué es lo que quiere el Señor para mi vida si yo no sé cuál es la palabra del Señor? Entonces lo más importante aquí es estudiar la palabra de Dios, reunirse en esos grupos de Biblia, ¿no? Y poder comentar la palabra de Dios cuando se reúnen en las células, que es tan importante que puedan escuchar la palabra del Señor. Entonces, aquí tenemos nosotros que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, entra en nuestros corazones y la va cambiando, ¿verdad? Y va modificando nuestra vida, porque va moldeando esa palabra, va moldeando de acuerdo pues a esa palabra nuestra vida, ¿verdad? Entonces nosotros cambiamos nuestra vida de acuerdo a esa palabra. Pero Jesús no quería que viviéramos nuestra fe solos, quería que viviéramos en comunidad. Es por eso que Él llama a sus discípulos. Y llama a sus discípulos y Él los dice, eran pescadores de hombres y ahora van a ser ¿qué? No, eran pescadores de peces, ¿no? Ahora van a ser pescadores de hombres, ¿no? Es decir, les va a cambiar la vida. Y lo siguieron porque escucharon ese mensaje del Señor. Y gracias a ellos, pues ellos le dieron ese mensaje a otros y otros y otros y otros. Y finalmente el día de hoy, pues estamos escuchando la palabra de Dios porque ellos en un momento dijeron sí al Señor. Entonces nosotros que dijimos sí al Señor, podemos estar dando esta palabra. El día de hoy quiero hablarles del ABCD. Es importante porque el ABCD son las caridades del arzobispo. Y le voy a pedir un momentito, necesito tomar agua porque me he olvidado de tomar agua el día de hoy. Y cuando me olvido de tomar agua empiezo a sentir que... me disculpan, Y yo escuché una cosa, que aquellos que toman por sorbitos lo hacen mal. ¿Por qué? Porque se llenan de agua. Pero si usted toma toda la botella directo, ¿no? El cuerpo va a tomar lo que necesita y elimina lo del resto. Es mejor así. Pues miren, les estaba hablando del ABCD. ¿Qué es el ABCD? El ABCD son las caridades del arzobispo. Y esta caridad del arzobispo nos permite hacer presente el reino de Dios, es decir, poner nuestra fe en acción, ayudar al pobre, al más necesitado. Todos los años nosotros hacemos esta petición de ayudar en las caridades del arzobispo. El año pasado tuvimos un gol y lo cumplimos y este año nuestro gol es de $105,000. Y estos $105,000 los vamos a conseguir con la ayuda de cada uno de ustedes, porque necesitamos realmente que este sea un esfuerzo de todos. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, pero el Señor siempre nos bendice. El año pasado, $3.5 millones fueron destinados a la educación y la formación de seminarios religiosos y diáconos, ¿no? Y ustedes saben cuántos sacerdotes vamos a ordenar este año, en mayo. 8 sacerdotes vamos a ordenar para el servicio de la Arquidiócesis de Miami. Es decir, hay otras diócesis, el año pasado ordenaron en Irlanda más obispos que sacerdotes. Y eso ya es preocupante, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí sí estamos todavía ordenando. ¿Y saben cuántos seminaristas tenemos? 58 seminaristas en
en el seminario, que están preparándose para poder ser sacerdotes. Pero les quiero decir algo importante, ¿eh? Yo soy producto del ABCD, porque gracias a su contribución yo pude ir al seminario. El padre Juan Carlos es producto del ABCD, porque gracias a sus contribuciones él pudo ir al seminario. Cuando nosotros entramos al seminario, hacemos un pledge de dedicarnos nuestra vida completamente al servicio del Señor desde ese momento. ¿Y cuál es ese pledge? Que no vamos a ir a trabajar, Entonces no podemos trabajar, tenemos que dedicarnos 24 horas y 7 días a la semana, ¿en qué? En estudiar, en meditar, en rezar y en hacer buenas obras, para poder prepararnos para el día de la ordenación y para poder prepararnos después para ser buenos sacerdotes. Entonces, por eso que con su contribución nosotros podemos tener sacerdotes. Y esa preparación nos permite también ahora tener sacerdotes santos, porque los presupuestos que nosotros podemos incrementar en el seminario nos permiten discernir mejor quién tiene la voluntad, quién tiene el llamado, quién no lo tiene, ¿verdad? Entonces esto es importante, apoyar nuestro seminario. Después hemos apoyado también con el 3.600.000 para todos los ministerios de evangelización y de formación de la fe en las diferentes parroquias. Y se han gastado $4.7 millones, ¿no?, en todos los ministerios sociales, asistiendo a parroquias, a gente pobre en las comunidades, ayudando a los colegios pobres, ayudando a la gente que no tiene casa, ayudando a los inmigrantes, pagándoles los abogados para que puedan conseguir sus visas. Es decir, el trabajo de la arquidiócesis es inmenso, es increíble, ¿no? Por eso es que todos los años nosotros apoyamos este trabajo, esta recaudación, porque permite a la arquidiócesis de Miami hacer su trabajo. Quiero, por favor, ahora vamos a pasar un mensaje del arzobispo Wensky, ¿no? Le voy a pedir que atentamente lo escuchen y después voy a continuar con el mensaje. Esta es la iglesia. Dentro de sus muros encontramos esperanza, fuerza, amor. Y cuando nuestro mundo se ve sacudido por el miedo, la ansiedad o la desesperación, se nos recuerda que la iglesia, como el amor de Dios, se extiende más allá de sus puertas. Esta es la iglesia, trayendo esperanza al servir a otros en momentos de necesidad. Esta es la iglesia, ayudando a nuestros estudiantes a continuar en su camino de formación. The Lord is the stronghold of my life. Y preparándolos para el futuro. I love that verse. That's literally one of my favorite verses. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come spiritually into my heart. Esta es la iglesia, encontrando nuevas formas de defender nuestras tradiciones más sagradas. Never permit me to be separated from you. Y siempre ofreciendo uno de los servicios más esenciales, la oración. Esta es la iglesia, siendo solidarios siempre con todos nuestros hermanos y hermanas, alzando una sola voz por la paz y la dignidad de toda la vida humana. Esta es la iglesia, llevándote a Cristo, donde sea que estés. No estás solo, juntos somos la iglesia, un cuerpo universal de creyentes, llevando a todos el mensaje de esperanza y amor de Dios a todas partes. Nuestra fe no se limita a un espacio físico. La misión de la iglesia no se detiene ante sus puertas. Esto no es posible sin su ayuda y sin su generosidad en apoyo a la campaña de ABCD. ABCD ayuda a la iglesia para que la iglesia lo sirva a usted y a los demás. Somos la iglesia. Unidos podemos continuar la obra de Cristo sin importarnos los desafíos que se nos presenten. Por favor, únase a mí y a los otros fieles de la arquidiócesis hoy para hacer una generosa donación a la ABCD. Su contribución hace la diferencia
Gracias y que Dios lo bendiga. La parroquia que estaban viendo es la parroquia de San Agustín con el padre Vigoa, ¿no? Y Philip Trump, que es su asociado, ¿no? Celebrando misa fuera de la parroquia y también celebrando en el centro, ¿no? De la Universidad de Miami, donde tenemos representación en hospitales, en las universidades. Es decir, la iglesia está presente en todos lados. Y les voy a decir que cuando nosotros empezamos la pandemia, el trabajo de la iglesia se ha triplicado. Se ha triplicado porque cada vez que tenemos que hacer la celebración de un sacramento tenemos que hacerlo por 3. Porque para poder cumplir con la distancia social hay que separarlo en 3. Nuestras primeras comuniones las tuvimos que hacer casi como 5 celebraciones y tuvimos que hacer 3 celebraciones de la confirmación, que lo hacíamos en 1. Y esto es una cosa que se ha extendido a todas las parroquias, porque todas tienen que guardar la distancia social. Y les voy a decir que se ha guardado tanto los protocolos de cuidar a la gente que no hemos tenido ningún caso, ningún outbreak en ninguna iglesia de la Arquidiócesis de Miami. Y nuestros nursing homes no han tenido ningún outbreak. Y ustedes saben que los primeros outbreaks que hubo para la pandemia fue en los nursing homes del norte del país, ¿verdad? Y entonces aquí no hemos tenido, porque yo creo que aquí lo que hacemos cuando tenemos un nursing home, un hospital, lo hacemos con corazón, con amor, con el amor de Cristo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ahora les voy a pedir, ¿no? Concretamente que hagamos esta donación, porque esto ayuda a poner el trabajo de la iglesia, nuestra fe en acción, en las obras de misericordia que el Señor quiere que hagamos. Y les voy a pedir que cojan este sobre, todos tienen que tener este sobre, por favor, les voy a pedir que cojan el sobre que estaban en sus asientos, o se han sentado, sí, están en su asiento, todos tienen que tener, y si no tienen me pasan la voz y es uno por familia, nada más que uno por familia. El jefe de familia, por favor, tiene que llenar esto, ¿no? Y entonces aquí me van a poner el nombre, todos sus datos. Pero antes de saber, ¿y cuánto puedo donar? Cuando llegue aquí al punto de la donación, les voy a pedir que hagan un tier, o sea, que desglosen la hoja. Y aquí van a ver una tabla que se llama una tabla de sugerencia de cuánto donar. Y nos dice, si usted tiene un income de $25,000, puede donar 500 y lo va a hacer durante 10 meses. Es decir, $50 al mes. Si usted tiene un income de $59,000, va a ser $1,000 la donación y va a llenar los 100 y va a dar los 100 mensuales. Es decir, y así poco a poco. Miren, yo sé que a algunos les ha ido bien en la pandemia, pero algunos han sufrido bastante. Pero sabemos nosotros que el que tiene puede dar y el que no tiene, pues algo puede dar. ¿Me entiendes? Si no pueden dar los 500, pueden dar 250. Si no pueden dar 250, pueden dar 200. Si no pueden dar 200, pueden dar 150. Pueden dar 100. Algo, porque este es el trabajo de todos. Pero si usted puede dar 1,000, o puede dar 2,000, o puede dar 3,000, o 5,000, le pedimos que por favor nos apoye, porque este tiene que ser un trabajo de todos. Todos podemos dar y todos podemos contribuir para poder poner este gol. Por eso, por favor, en este instante le voy a pedir a todos, llenen estas formas, pongan su contribución, que es un compromiso. ¿Qué pasa si ustedes no pueden cumplir el compromiso después? La arquidiócesis no le va a tocar la puerta para pedir que le paguen, no, es un compromiso de corazón. Es decir, no es una obligación fiduciaria que ustedes van a estar obligados siempre a pagarla. No, simplemente si no pueden después de hacer el compromiso cumplirla, la arquidiócesis va a decir, no te preocupes, no hay problema, ¿no? Pero lo importante es llenar. Por favor, les pido llenen los sobres en este instante porque necesitamos recogerlos dentro de un momento, ¿no? Y a ustedes, los que están en línea, porque no me he olvidado de ustedes, yo sé que están en sus casas y en sus casas yo les voy a pedir, si están escuchando, si están viendo la misa en su televisor, cojan su computadora y vayan a la página de nuestra parroquia, www.skdrexel.org. Y ahí en la página van a encontrar, ¿no?, un botón que dice el ABCD 2021 Give Now, den ahora. Por favor, no pónganse en línea y hagan esa contribución. Cuando aprieten ese botón,
van a ir a la siguiente página, que va a ser la página del ABCD principal. Y ahí nuevamente van a tener que apretar el botón ABCD 2021 Give Now. Y ahí van a encontrar, ¿no?, cuánto pueden dar. Entonces marca 500, 1000, 2500, 5000. Y entonces, y otra cantidad. Pueden dar lo que usted pueda dar. Si usted puede dar 500, de 500, si puede dar 1000, puede dar 1000, 2500, 5000 o 10000. Eso depende de cada uno de sus recursos. Pero si no puede dar 500, puede dar 250, si no 100. Miren, esto lo tenemos que hacer todos de corazón. Y entonces, una vez que han contribuido, ¿no?, van a poner la designación, que es 2021 ABCD, y cuando lleguen al otro campo, muy importante, llenar con St. Catherine Drexel para que nos den el crédito de nuestra parroquia, ¿verdad? Esto es muy, muy importante, que podamos poner el St. Catherine Drexel y después llenamos todos nuestros datos. ¿Cómo vamos a hacer nuestra donación? Si lo podemos hacer con tarjeta de crédito, podemos decir, mándenme un bill y yo se los regreso, o les voy a hacer un pago con cheque todos los meses. Es decir, esto o le mando de frente todo el pago. Cada uno sabe cuál es su situación económica y cómo podemos ayudar. Pero es importante que todos hagamos este trabajo, porque es el poner a la iglesia, a nuestra arquidiócesis, en acción. Como les he dicho, aquí depende mucho la vida de nuestra iglesia, nuestra fe, todo el trabajo de preparación, el trabajo de los sacramentos, el trabajo de ayuda a los pobres, a los inmigrantes, a las personas necesitadas. Créanme que como obispo ahora estoy más cerca de ver cómo se hace ese trabajo y cómo nuestras donaciones realmente llegan a las personas más necesitadas de todo Miami. Por favor, y ahora sí me voy a callar la boca para que todos puedan hacer su donación y todos pues puedan llenar los sobres. Y cuando ya los tengan llenos, les voy a pedir que esta parte de aquí que la llenaron, la introduzcan dentro del sobre y me dan su ADN y pegan el sobre. ¿Ok? Así que no se preocupen, su información está sellada y segura, no se va a perder. ¿Ok? Pero por favor, todos tenemos que llenar. Miren, yo les dije siempre una cosa y como en broma, pero al final tenemos que conseguir el gol. Y si quieren que ya no vuelva a hablar del ABCD, haga su donación ahora. Porque si no me va a escuchar la próxima semana y la próxima semana hasta que lleguemos al gol. Así que todos los que están en sus casas también, por favor, apriete el botón ABCD Give Now 2021, que necesitamos de todos. Y yo les digo ahora concretamente, ¿no?, nuestra mayor, vamos a decir, donación está llegando a través de las personas que están en su hogar, ¿verdad? Nuestro online giving ha crecido. ¿Por qué? Porque hay más personas en las casas mirándonos, ¿no?, siguiéndonos en las misas, que las personas que están atendiendo. Estoy viendo que se está incrementando el número de personas en esta misa y estoy pensando seriamente abrir una misa a las 2 de la tarde porque se me queda mucha gente afuera, ¿no? Y no sé si, por eso quisiera que todos los que me están viendo me den su opinión si una misa a las 2 de la tarde les gustaría o no, porque yo les pedí que vayan a la misa a las 6:45 el día sábado, pero parece que nosotros somos gente de domingo y nos gusta el domingo, ¿no? Y entonces no sé si una misa de 2 de la tarde, si yo les pongo una misa a 2 de la tarde, ¿cuántos vendrían a la misa de 2 de la tarde en lugar de las 12? Vendrían, ¿verdad? Para pensarlo, porque es que tenemos que dividirnos. Esta pandemia todavía vamos a tenerla hasta agosto, septiembre, y entonces necesitamos atenderlos, y si tenemos que abrir una misa más, lo vamos a hacer. Le digo, la iglesia está para eso, ¿no? Para servir a todos sus feligreses, ¿no? Pero necesitamos el día de hoy de su apoyo. Ayúdenos a ayudar a los más necesitados. Con su apoyo podemos hacer las obras de caridad que el Señor requiere de nosotros. Asher, por favor, ahora que han terminado ya, tienen sellados sus sobres, me hacen el favor de alzar la mano para que los Asher lo puedan recoger. Asher, por favor, miren, recójanme los sobres.
Y por favor, se llevan estos panfletos, porque aquí está toda la información que les he estado diciendo de dónde, a dónde va nuestra ayuda del ABCD. Es importante pues que también vean en este mensaje y puedan ver exactamente todo lo que les estamos hablando, ¿no?